Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo quién soy. Mi nombre es Milagros Quispe, junto con Catherine Cancino, Marisol Guamaní, Natalie Bendezú y Yamilet Sumi. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, la sexualidad y cómo influye en la construcción de nuestra identidad. Este tema es clave, sobre todo en jóvenes, porque muchas veces estamos en un proceso de descubrimiento personal. La idea de este podcast es no solo definir conceptos, sino también analizar situaciones reales, reflexionar y compartir distintos puntos de vista con respeto. Así que para empezar, vamos a entender un poco mejor de qué estamos hablando. Gracias. Bueno, primero hay que tener claro que la sexualidad no es solo algo biológico, sino que incluye emociones. Incluye los pensamientos, las relaciones y la cultura. En este caso creo que también va cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con las demás personas, con nuestro entorno, con la sociedad. Creo que por otro lado, la identidad es la forma en que una persona se define a sí misma. En este caso creo va incluido su personalidad, sus valores y también su identidad sexual. Actualmente, creo que muchos jóvenes adolescentes pasan por varios dilemas, como la presión social, el miedo al rechazo o la falta de información, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Alguien puede sentir que no encaja en los estereotipos en la sociedad, ¿no? Que impone. En este caso, pongamos de ejemplo en el colegio, ¿no? Uno siempre va a querer tener un grupito de amigos y va a hacer lo posible para tener ese grupito. Ya depende de cómo sea, ¿no? La forma de las personas en realidad para poder encajar. Creo que esto también genera una gran confusión, inseguridad de parte, pues, ¿no? de los jóvenes. Entonces, podemos decir que la sexualidad influye, ¿no? Directamente cómo una persona construye su identidad. Y ahí es importante analizar los factores que influyen. Uno de los principales y muy importantes es la familia, porque desde pequeños recibimos ideas sobre lo que está bien o lo que está mal. Otro factor es la sociedad, que muchas veces impone normas o estereotipos sobre cómo debe comportarse tanto un hombre como una mujer. Y también están los medios de comunicación, que a veces muestran una realidad poco realistas. Bueno, desde mi punto de vista es importante cuestionar todo esto, porque no siempre ayuda al desarrollo personal. Como primera idea, tenemos que la identidad no debería estar limitada por estereotipos. Como segunda idea, la presión social puede afectar negativamente a nuestra autoestima. Y como tercera idea, la educación sexual es clave para tomar decisiones informadas. Entonces, más que aceptar todo, debemos reflexionar y construir nuestra propia identidad. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hoy en día hay muchos más avances. Por ejemplo, existen espacios donde las personas pueden informarse mejor y sentirse más aceptadas, como comunidades y plataformas donde se habla abiertamente de estos temas. De hecho, la UNESCO señala que el acceso a información adecuada ayuda a que los jóvenes comprendan mejor su sexualidad. Aunque sí, todavía hay muchos prejuicios. Además, no toda la información que circula es correcta y eso puede generar demasiada confusión. Pero es importante aprender a cuestionarla. Desde mi punto de vista, el respeto es fundamental, porque no todos viven la sexualidad de la misma manera. También creo que escuchar otras perspectivas nos ayuda a entender mejor la realidad. A veces uno piensa de una forma, pero el escuchar a otros puede ampliar su visión y desarrollar un pensamiento más crítico. Algo que también se relaciona con el desarrollo de la identidad que propone Erik Erikson. Entonces, el diálogo es clave para construir una sociedad más inclusiva. Pero no solo el diálogo, sino también cómo lo hacemos. Escuchar activamente, evitar juzgar y estar abiertos a aprender es lo más importante.
La sexualidad incluye dimensiones sociales y emocionales, lo que refuerza la importancia de estas interacciones. Algo importante que mencionar es que el lenguaje que usamos también influye porque puede ser respetuoso o discriminatorio. Las palabras pueden hacer que alguien se sienta incluido o excluido. Finalmente creo que estos cambios no solo dependen de grandes acciones, sino también de pequeñas cosas en la vida diaria, como informarnos mejor, cuestionar prejuicios y respetar las diferencias. Claro, y algo importante que debemos resaltar es que todo lo que hemos venido conversando no solo se basa en opiniones, sino que tiene un respaldo de investigaciones científicas y fuentes confiables. Bueno, para empezar, la Organización Mundial de la Salud define que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que influye en dimensiones como físicas, emocionales, sociales y culturales, ya que esto está presente a lo largo de nuestra vida. Esto confirma que la sexualidad no solo es biológica, sino que es una parte fundamental de la identidad de nosotros. Por otro lado, tenemos al psicólogo Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial. Explica que durante la adolescencia ocurre la etapa llamada búsqueda de identidad, donde los jóvenes intentan definirse incluyendo su identidad sexual. Esto implica los conflictos o dudas que pueden tener ellos mismos. Además, señala que la orientación e identidad sexual se desarrollan a partir de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto respalda la idea de que la familia, la cultura y los medios influyen directamente hacia la persona. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca que el entorno social y la aceptación influyen en el bienestar emocional de los adolescentes. Por ejemplo, el rechazo puede generar ansiedad o baja autoestima de ellos. Bueno, por último, la UNESCO indica que la educación integral en sexualidad permite a los jóvenes tomar decisiones informadas, comprenderse mejor y respetar la diversidad. A todas estas fuentes coincide que la sexualidad y la identidad están profundamente conectadas y que su desarrollo depende del entorno, la educación que le damos y el nivel de aceptación social. Entonces, ¿podemos decir que la sexualidad influye totalmente en la identidad? Cómo nos percibimos, en cómo nos sentimos con nosotros mismos y en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Con los demás. Creo que también tiene que ver con nuestra seguridad personal. Porque cuando una persona entiende su sexualidad, creo que ya lo suele ver de una manera más clara, más concisa, sobre quién es, sobre qué quiere, ¿no? Entonces creo que no es algo separado, sino que está completamente integrado a la construcción de la identidad. Pero siempre cuestionando lo que la sociedad impone. Y respetando las diferencias. Sí, y basándonos en una información confiable. Bueno, para cerrar, podemos decir que la sexualidad es una parte fundamental en la construcción de la identidad, pero está influenciada por distintos factores como la familia, la sociedad y la cultura. Lo importante es reflexionar, informarnos y respetar a los demás. La edad que tengo, los chicos y chicas experimentamos cambios que no entendemos, y eso tiene que ver con nuestra sexualidad. La sexualidad es un aspecto profundo de nuestras vidas que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. No solo es hablar de relaciones sexuales, es mucho más. Tiene que ver con nuestro cuerpo, salud, identidad, manera de ser, de sentir y de relacionarnos con los demás y nuestro entorno. Los y las adolescentes necesitamos expresarnos y compartir ideas sobre este tema. Cuando se nos permite hablar abiertamente de sexualidad, aprendemos a amar y valorar nuestros cuerpos. Gracias por acompañarnos, esperamos que este tema les haya hecho pensar un poco más. Nosotras somos Descubriendo Quién Soy y hasta el próximo video.